Hacemos contacto en la Ciudad de México, allí mismo donde estaba Joely Ramírez, con Sergio Gómez Villarreal. Él es periodista mexicano experto en temas de narcotráfico. Sergio, gracias por estar con nosotros. Saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza y un saludo a ti también, Nicolai. Sergio, este pedido que hace el Chapo para volver a México desde Estados Unidos, ¿no es de alguna manera como pensar en un futuro que pueda llegar a significar una tercera fuga, recordando por supuesto la que tuvo en el año 2001 y después de su recaptura más adelante cuando finalmente llegó a ser extraditado? Pareciera que sí, pero no me quisiera adelantar tanto para hablar de una fuga, sino también poder hablar de tener cierta influencia aquí dentro de México. Sabemos que los penales mexicanos no están del todo controlados. Hace poco hubo una fuga muy importante en un penal estatal en Chihuahua. Los penales federales, las cárceles federales, las prisiones que controla el gobierno federal, no los gobiernos locales, se supone que tienen mucho más seguridad. Aún así conocemos, por el mismo caso de Joaquín Guzmán Loera del Chapo, pues que se ha escapado. Pero independientemente de una fuga, de un escape, podemos hablar también de una influencia, es decir, estando en territorio mexicano y sabemos cómo operan las cárceles, estos capos pueden tener esa influencia, es decir, pueden operar desde dentro. Podría ser por eso más que una tercera fuga, sí, pues no perder la influencia, sobre todo si tenemos ese factor que acaban de agarrar a uno de los hijos del Chapo, al Ratón o a Ovidio Guzmán. Claro, si te entiendo bien, cuando hablas de influencia, ¿se haría de alguna manera para seguir sus viejas andanzas? Podría ser. No lo adelanto tal cual. Obviamente él está aludiendo, bueno, a través de el que podríamos llamarle su vocero, que es su abogado José Refugio Sandoval, está pues pidiendo venir a México, pero podría ser para andar en las andanzas, y la otra es también pues para pues ya darle carpetazo a su carrera criminal y poner en orden a su familia. No es cualquier cosa el aspecto emocional que le atrapen a un hijo y que sepa que puedan atrapar a los demás. Otra cosa a tomar en cuenta que es importantísimo: Emma Coronel, su expareja, su exesposa, pues está en Estados Unidos y ya prácticamente con un pie fuera de la cárcel. Se dice que podría salir incluso antes de septiembre de este año 2023. Se había manejado que en 2024, ojo, pues muy poco tiempo lo que podría durar Emma Coronel en la cárcel. Entonces, todos estos aspectos de pérdida, tanto de poder como aspectos emocionales, como el ver que sus hijos, que su hijo fue atrapado y que sus hijos puedan ser atrapados, también podría ser atractivo para el capo ya mejor regresar y cerrar el negocio. ¿Y qué decir de la posición de Andrés Manuel López Obrador? Lo escuchábamos esta mañana decir que contemplaría, con el argumento de los derechos humanos, permitir el regreso del Chapo. No sorprende la postura de Andrés Manuel López Obrador, porque un poco todavía antes de llegar al gobierno, pues habló de una especie de amnistía, y el lenguaje con el que se ha comunicado a través de la mañanera, sobre todo a través de las conferencias de prensa, sobre todo con los mensajes que manda hacia los capos, hacia los cárteles, es eso, es no de una cierta permisión, pero sí de un mensaje que parece decir: oigan, ya párenle, ya basta. De hecho, lo ha expresado de esa manera. Muchos lo han leído, sobre todo los de la oposición, como una especie de pacto con los cárteles, pero se derrumba esta idea que ha sostenido la oposición precisamente con la captura de Ovidio Guzmán y con otras capturas. Sé de buenas fuentes que, por ejemplo, el Mencho pues ha tenido que estar, aquí lo decimos en México, a salto de mate, es decir, huyendo del gobierno, porque han estado cercándolo. El Mencho es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, este mensaje que manda es más como decirles: no hagan un, así se dice coloquialmente en México, un despapalle, un desorden, balaceras, no estén peleando las plazas, porque así sí vamos a ir por ustedes. Lo que ha estado haciendo el gobierno federal es pues congelado cuentas, ha estado atacándolos más que por el lado de las balas,
como lo vimos en el sexenio, sobre todo de Felipe Calderón Hinojosa, pues es estarlos acorralando de alguna manera, que es una manera un poco más con inteligencia. Lo vimos también con Ovidio, pues se requiere mucha inteligencia para cercarlo y para hacer un operativo como el que se hizo, que si bien hubo muertos, no estamos hablando pues de unas bajas como de otros operativos donde hay muchos muertos por parte del ejército mexicano o de la Marina, y también sumados muchos muertos o abatidos por parte de los cárteles. Estamos hablando de una pues de una operación muy limpia, si se le puede llamar de alguna manera, o cercana a la limpieza. Entonces, lo que está haciendo Andrés Manuel es dando ese mensaje, incluso cuando saluda a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán, es ese mensaje: oigan, es mejor llevar la fiesta en paz. Por favor, ya cierren esos negocios, dedíquense a otras cosas, porque si no, pues no les va a ir bien. Mira, hablas de llevar la fiesta en paz, pero desviándome un poco del tema para seguir con tu respuesta, ¿esa fiesta no se ha salido de ese cauce pacífico cuando hemos visto el año anterior todos esos paros armados, esta violencia contra los civiles, balazos, cócteles Molotov, quema de negocios en diferentes puntos del norte de México? Guanajuato, Jalisco, Baja California, siguen los asesinatos además a los periodistas, marcando nuevos registros. ¿De verdad se ha seguido esta fiesta en paz? No es que se haya salido del cauce, es que ha continuado fuera de su cauce. Recordemos que en 2007 y todavía un poco antes hay episodios de violencia fuertes en el país. Yo soy de una zona del norte, aunque vivo en la Ciudad de México. A mí me tocó incluso ejercer esta profesión del periodismo en la comarca lagunera, y pues tiene un aspecto muy importante. La comarca lagunera lo tuvo, que era la lucha encarnizada entre los zetas, que estaban prácticamente operando, tenían su zona de influencia con la permisión de los gobiernos locales en Coahuila, y en Durango estaba Joaquín Guzmán Loera. Entonces nosotros veíamos en la comarca lagunera pues cómo baleaban o balaceaban o atacaban los bares en Gómez Palacio, Durango, y era prácticamente esta pelea que se vivía en esta zona limítrofe, porque yo vivía, por ejemplo, en Gómez Palacio, Durango, y en Coahuila trabajaba o iba a ver incluso a la novia, ¿no? En Coahuila. O sea, se cruza esta frontera fácilmente, pero era una frontera muy disputada por los cárteles. Entonces, prácticamente esta violencia, diría desmesurada, pues ya lleva varios años. De hecho, se ha ido un poco controlando. Aunque los medios de comunicación recogemos pues algunas masacres, ha habido una disminución de los delitos de alto impacto, de este tipo de masacres a lo largo del tiempo, aunque pues sí hay balaceras o enfrentamientos emblemáticos, por ejemplo el del Culiacanazo, donde se aprendió por primera vez a Ovidio Guzmán. Es decir, esto continúa fuera de cauce, no es que se salga del cauce, sino que aún continúa. Bueno, retomando ese cauce del Chapo Guzmán y Andrés Manuel López Obrador, hay una dicotomía que llama muchísimo la atención. Lo conversábamos ayer con Maybor Petit, el caso del secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado de recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Andrés Manuel López Obrador llegó a amenazar con expulsar a los agentes de la DEA de México, recordando además el caso del general Cienfuegos, si no era devuelto a México, como finalmente acabó ocurriendo. Pero esa posición es distinta a la que se ha asumido, por ejemplo, con el caso de García Luna. Él, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, llegó a eliminar la Policía Civil Federal que en su día dirigió García Luna y puso al ejército a cargo de gran parte de la seguridad del país. ¿Cómo entender esta dicotomía? Es decir, fue supremamente duro con Estados Unidos cuando detuvieron al general Cienfuegos pidiendo que lo devolvieran, pero con García Luna se muestra más dispuesto y ahora abre las puertas a que retorne el Chapo a México. Sí, son casos muy diferentes por lo que representan políticamente. Recordemos, se dice mucho, pues incluso en los mismos medios de comunicación, que los medios son el cuarto poder, pero la realidad, y esto viene en la teoría de los libros de
política, en ciencia política, no tan básica, pero sí en ciencia política, el verdadero cuarto poder es el poder militar. Es decir, hablamos de un ejecutivo, de un legislativo, de un judicial, pero por ejemplo, cuando se hace un golpe que no es un lawfare o un golpe judicial, un golpe legislativo y que se tumba el presidente, lo hacen los militares, pues es ese cuarto poder, el verdadero cuarto poder que son los militares. Andrés Manuel tiene que salir a la defensa de Salvador Cienfuegos, obviamente con una presión desde el mismo ejército mexicano que no quiere verse enjuiciado o representado con un, entre comillas, criminal, es decir, Salvador Cienfuegos, en una corte en Estados Unidos. Entonces hay una presión interna muy fuerte. Es muy difícil para cualquier presidente en el mundo pelearse con el ejército o no concederle, aunque sea eso, salir en defensa de un, y también lo pongo entre comillas, de un ciudadano como Salvador Cienfuegos. En el caso de Genaro García Luna es diferente porque es alguien que viene desde lo civil y además es alguien que pues está enarbolado con otro partido, que es el Partido Acción Nacional. En el caso de Cienfuegos, si bien es un militar que lo puso Enrique Peña Nieto como secretario de la Defensa Nacional, es decir, con los colores del revolucionario institucional, se supone que el ejército mexicano, los ejércitos de los países no tienen un color, es decir, que no están abanderados por un partido. Por eso esa diferencia, por eso Salvador Cienfuegos no fue abandonado por el poder presidencial y el poder político. Incluso la misma oposición en México salió en defensa de Salvador Cienfuegos. O sea, aquí sí hubo un consenso para salvar a este ciudadano pues, de las garras de la justicia norteamericana, que en ese momento bajo esta narrativa pues estaba siendo injustamente atacado. En el caso de Genaro García Luna, yo me atrevo a decir que incluso el mismo partido que lo puso ahí en la presidencia, el mismo personaje, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de los Estados Unidos mexicanos, pues lo ha abandonado. Genaro prácticamente está abandonado. Quien solamente está pues apoyándolo es pues el abogado de oficio que tiene allí en Estados Unidos. Por eso la diferencia entre Salvador Cienfuegos y entre Genaro García Luna. Y me extiendo un poquito. Aquí hay que entender la petición de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo, de su abogado, pues precisamente con 3 puntos primordiales, que es el juicio de Genaro García Luna, pero otros juicios como pues la cooperación que pueda hacer en juicios posteriores Emma Coronel y el posterior juicio que tenga Ovidio Guzmán, el mismo hijo de Joaquín Guzmán Loera. Y otra de las cosas es la relación que tiene, una excelente relación que tiene, y lo vimos ahora en la cumbre internacional. Por eso el peso mexicano ha estado fortalecido, sobre todo después de la cumbre de los 3 amigos con Justin Trudeau y Joe Biden. Esta buena relación que tiene, pues aprovecha el Chapo Guzmán para decir, oye, pues, obviamente no lo dice tal cual el abogado, pero es eso, es aprovechando esta buena relación que tienes, oye, échame la mano, ayúdame para regresar a México. Y pues otra de las cosas que está bajo esto es la resolución que ha tenido también con Salvador Cienfuegos. Es decir, este apoyo que le dio a Salvador Cienfuegos, que no se lo va a dar adelanto a Genaro García Luna. Bueno, de todas formas, interesante ese aspecto emocional, esa motivación emocional que, según dices, tiene el Chapo para pedir su regreso a México, también más allá de las denuncias que dice él enfrenta en Estados Unidos, que asegura no ve la luz del sol. Esta trinidad interesante la que planteabas entre Emma Coronel, su esposa, su hijo Ovidio Guzmán y el propio Chapo Guzmán. Sergio Gómez Villarreal, periodista mexicano, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo a todos. Un saludo.